Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a las entrevistas de Carlos. Hoy tenemos un programa muy especial porque es el último del año. Y bueno, hoy vamos a celebrar, hoy estaremos todos a las 12 de la noche con el brindis, con el chin chin. Pero hoy también estaremos todos en paz. Y eso a veces cuesta entenderlo porque en muchas zonas desgraciadamente no ocurre. Hoy voy a conocer un país, Haití, hoy vamos a conocer un país, Haití, donde todos nos lo venden como malo y donde es verdad que hay cosas malas y donde hay inseguridad y donde hay un clima de violencia importante, pero donde también hay otras historias que contar. Lo vamos a hacer con Juan Manuel Díaz. Él es el representante de Cáritas en tanto en República Dominicana como en Haití. Con él vamos a conocer el trabajo que hace la asociación para la población que allí vive, que es un país bastante grande, son 11 millones de personas, así que con él vamos a intentar descubrir Haití, un paraíso sin duda. Bueno, pues hoy estoy con Juan Manuel Díaz, que es uno de los representantes, el representante de Cáritas en la zona de Haití, en República Dominicana, que por si no lo sabéis es una isla que está compuesta por estos dos países. Él ahora mismo está en Santo Domingo concretamente y bueno, vamos a hablar de cómo está la situación allí, en la isla, antes de que acabe este 2022 y de los proyectos que se están realizando. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, todo muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Encantado de estar participando y contando un poco sobre la experiencia que tenemos aquí. Bueno, lo primero es hablar un poquito sobre Haití, las pocas noticias, porque es verdad que desgraciadamente llega poco a España, que tenemos sobre la situación, es de un clima de violencia, de un clima de inseguridad creciente. ¿Cómo lo vivís vosotros allí? Pues muy mal. Hay pocas noticias y la mayoría, como tú dices, Carlos, bien, son malas. La mayor parte de las veces Haití está en la prensa por un huracán, por un terremoto, por una situación de cólera, por una situación de violencia y realmente es un país realmente increíble porque es una pena, es un país precioso, un país con muchísimos recursos naturales y que sin embargo pues está sometido a múltiples crisis al mismo tiempo. La que mencionas última es la crisis de violencia e inseguridad y eso provoca que nosotros, la Cáritas, que trabaja en los dos lados de la isla, tanto en República Dominicana como en Haití, pues se nos hace mucho más difícil el trabajo. Por supuesto que seguimos trabajando, la Iglesia siempre está ahí, y está ahí precisamente cuando nadie está, cuando las dificultades son las peores, pues todo el mundo que necesita ayuda, siempre el primer lugar donde va a tocar la puerta es a la puerta de la iglesia, y eso significa Cáritas, eso significa ayuda. Entonces la Cáritas de Haití sufre mucho esta situación de inseguridad porque el principal problema que provoca es el tema de los desplazamientos. Es muy peligroso salir a la calle, desplazarse sobre todo de unas ciudades a otras. Entonces, la mayoría de nuestros proyectos están en zonas rurales y desde las oficinas centrales que las Cáritas tienen en cada parroquia o en cada centro donde trabajamos, que son muchísimos por todo Haití, pues siempre es un riesgo, siempre es un peligro salir hacia las comunidades a llevar ayuda. Entonces, en los últimos meses hemos tenido, bueno, primero con la pandemia, porque la pandemia también afectó muchísimo todo el tema de desplazamientos, hubo cierre de frontera, y luego después de la pandemia se ha sumado se ha encadenado una serie de crisis que se han ido sumando. La primera fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse, como sabes, el año pasado, en el mes de julio. Ese mismo mes, un mes después, el 14 de agosto en el 2021, hubo un terremoto en la zona de Lecay, en el sur del país. Tengo un mapita aquí para ayudar a entender un poquito. Por no, voy a hacerlo a la antigua, pero ese es el mapa de aquí, ¿ves? Entonces aquí, esta es la parte de abajo del país. No sé si sale el mapa al revés o sale correcto. Sale Haití a la izquierda y República Dominicana a la derecha, es como se está viendo el mapa. Okay, pues así debe ser. Esta parte de aquí es la zona donde fue el terremoto, es la punta de la península del suroeste de Haití. Ahí fue el terremoto y ahí se sumó, como te digo, la situación de inseguridad a todo el tema político y social. Entonces es muy difícil trabajar, es muy difícil desplazarse. La mayoría de los
de los actores que están trabajando pues se han reducido al mínimo. Muchas de las instituciones como las nuestras han reducido el personal. Si yo normalmente suelo visitar Haití una vez por mes, para que te hagas una idea, en un año normal. En el año 2022 solo he podido ir en 3 ocasiones. Una ahí a esta zona, a Lecay, donde fue el terremoto. Otra al centro del país y ya desde el mes de junio no he podido viajar, simplemente porque hay una situación de mucho peligro por el tema de secuestros y todo eso. Ahora bien, la gente sigue, o sea, los mismos equipos de las Cáritas locales, de los haitianos, Cáritas Haití, sigue funcionando y haciendo real el trabajo de la Cáritas como podamos, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan allí en Haití de Cáritas? Sí, Cáritas ahora mismo tiene, como sabes, nosotros la Cáritas estamos dividida por las provincias eclesiásticas, por cada diócesis. En Haití hay 10 diócesis, hay 10 y hay una oficina nacional que está en Puerto Príncipe, en la capital. Entonces, en cada una de las 10 diócesis hay una Cáritas diocesana, ¿vale? Uh-huh. Y después luego hay unas Cáritas parroquiales, igual que sucede en España, que hay muchas Cáritas parroquiales que se luego responden a las diócesis. En total, fácilmente puede haber 500 personas trabajando distribuidas por todo el territorio de Haití. La mayoría de las Cáritas, Haití tiene una peculiaridad, que las Cáritas diocesanas, por decir así, suelen estar dirigidas por sacerdotes, sí. Pero luego en República Dominicana es mitad, hay muchos laicos también que colaboran, pero luego ya a nivel de parroquia y todo eso, la mayoría son feligreses, son voluntarios que están trabajando directamente en terreno con apoyo del párroco o con las personas que estén ayudando en la comunidad. Pero sí, más o menos unas 500 personas en total, podemos decir. ¿Y cómo se garantiza ahora mismo la seguridad de quienes están allí sobre el terreno? Pues garantizar en Haití no se puede garantizar nada. Realmente es un compromiso. O sea, no hay garantías. Uno sabe que cuando está haciendo un trabajo está asumiendo un riesgo. Entonces, hay que hacerlo porque la gente que necesita, pues eso sí es verdad. Primero porque las personas que necesitan la ayuda siempre van a procurar que esa ayuda llegue efectivamente, ¿no? Y ayudan a que vamos a suponer, llega un transporte de ayuda para la reconstrucción de viviendas, por ejemplo, que eso es algo muy común que hacemos. Pues si llega un camión con material para reconstruir viviendas, pues las mismas personas ayudan con la repartición, ayudan a que eso sea, que llegue efectivamente. Muchas veces también, en la medida de lo posible, porque se coordina con la policía, con algunos de los actores locales que están sobrecargados, pero para este tipo de situaciones suelen responder también y suelen ayudar, a lo mejor un pequeño convoy si va. Y luego hay mucho trabajo que se realiza día a día que es muy de bajo perfil. O sea, por ejemplo, visitar una zona donde se han distribuido animales de crianza, por ejemplo. Entonces va el técnico, va el veterinario a ver cómo van esos animales, si les han aplicado bien las vacunas o los antiparasitantes o lo que sea, y va ese señor, va en una moto y no hace ruido, por decir así. Entonces es uno más que está transitando por el país y no suele haber problemas. Y la mayoría del trabajo que hacemos es así, o sea que tampoco es como muy de bajo perfil, que llega muy abajo a la gente que realmente lo necesita, pues entonces tampoco hay grandes problemas. Y luego somos creyentes, Dios existe también y la providencia funciona, así que cuando estás haciendo un trabajo de este tipo, pues también ayuda bastante. Y oye, hablabas antes del asesinato del presidente en 2021 de Jovenel Moïse, que para el que no lo sepa, pues es uno de los puntos de inflexión en Haití. ¿Cómo cambió el país respecto a lo que había antes en ese momento con este asesinato? Fue una conmoción muy grande porque a pesar de que Haití siempre ha vivido un momento de violencia, nunca había sucedido esto. O sea, en Haití nunca alguien había tenido el coraje o las agallas de llegar hasta la residencia de un presidente, de un jefe de Estado y asesinarlo en la cama. Eso en la historia de América Latina, incluso, a pesar de que es un continente bastante violento, desde cuando Salvador Allende, estamos hablando de los años 70 y poco,
no había habido otro presidente que hubiera sido asesinado en ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces fue una conmoción muy grande. Incluso en los meses anteriores había habido muchas manifestaciones pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse, pero aún así la gente se quedó impactada, parada, porque Haití es un país presidencialista. Esto significa que muchísimas decisiones al final las que las toma es el presidente de la República. O sea, está todo como muy centralizado en el poder de una sola persona. Entonces, cuando sucede esto, si ya había una situación de crisis, que todo estaba paralizado, ahora se paralizó muchísimo más, porque entonces no había nadie, no se sabía más, que se creó un vacío de poder en el que nadie estaba a la cabeza y había 2 o 3 que estaban diciendo, no, el presidente soy yo. Entonces estaba el presidente del Senado, que teóricamente, constitucionalmente le toca, pero luego también el presidente, el que era el primer ministro en ese momento, también decía que él era, y realmente es el que al final se ha quedado, digamos, como ejerciendo las funciones. Entonces, eso sumó más problemas, además, porque imagínate, la mayoría de las instituciones, la mayoría de los países, o la ayuda que viene de países como España, como Estados Unidos, como Francia, como Canadá, que son los países que más ayudan, necesitan un interlocutor. O sea, si ya no una ONG, que nosotros somos actores más pequeños, vamos a decir así, pero cuando un gobierno quiere ayudar a otro gobierno necesita saber con quién tiene que hablar, tiene que haber un interlocutor válido. Y si de repente se están matando entre ellos y no sabes con quién hablar, pues eso paraliza mucho también la forma de trabajar. Así que realmente se notó, lamentablemente se notó, y todavía se nota, porque hay un vacío de poder, hay una persona que supuestamente es el líder del país, pero no tiene legitimidad, no ha sido elegido en unas elecciones, no se sabe cuándo se van a hacer otras elecciones para hacer el candidato. Luego, además, sucedió otra cosa. Jovenel estaba intentando impulsar una reforma política, desde mi punto de vista, excepcional, muy buena, para simplificar mucho el sistema político que hay en Haití, que es muy complicado y muy enrevesado. Él lo quería hacerlo más fácil y entonces por eso sucedió, impactó bastante. Y ¿qué esperanzas tenéis de cara al 2023, que está a punto de llegar literalmente? ¿Qué esperanzas tenéis para Haití? Bueno, realmente no quiero ser tan pesimista, y de hecho esperanzas sí hay. Últimamente, en las últimas 2 o 3 semanas, se ha bajado un poquito el nivel de tensión en el país. Quería enseñarte un poquito, otra vez vuelvo al mapa. Entonces, para entender un poquito la situación más complicada que tiene Haití, que es el problema de las bandas, la capital es el puntito rojo este que está aquí, que es Puerto Príncipe. Sí, Puerto Príncipe. Entonces, aunque pueda parecer que digan que el país está invadido por bandas, realmente no es así. Las bandas están concentradas alrededor de Puerto Príncipe, en esta zona que es la que he señalado con un círculo azul, es Escoa de Buque, que es el lugar de paso desde Puerto Príncipe hacia la República Dominicana, hacia las 2 carreteras principales que comunican con Santo Domingo, y luego este otro puerto de aquí, que esa es la zona de Cafú, y esa zona también, ahí las bandas es donde son más fuertes. Entonces ellos están impidiendo el paso de todas las mercancías y de todo hacia la península del sur y hacia toda esta zona. Esta zona es más tranquila, donde veis que hay unos puntitos rojos, esos son los lugares donde Cáritas tenemos proyectos actualmente. En toda esta zona, que es la zona del terremoto, y en esta zona de aquí, que es una zona de montaña, cerca de la frontera con República Dominicana, ahí está mucho. Entonces, en los últimos meses, las últimas semanas, se ha disminuido bastante el nivel de tensión. Parece que están volviendo las cosas un poquito a la normalidad. El gobierno logró desbloquear un problema que había de combustible. El combustible llega de fuera, aquí no se produce, por supuesto, entonces llega de fuera, normalmente de Venezuela, a un punto que está precisamente aquí abajo, del lugar donde yo os decía. Entonces ellos estuvieron durante mucho tiempo controlando que el tema de combustible fuera, pidiendo un peaje para que el combustible fuera distribuido en el país. Con ayuda de algunas potencias como Canadá, la policía haitiana logró hace un mes liberar esa zona y ya el combustible está saliendo por todo el país, y eso ha tranquilizado. O sea, ya hay gasolina, muy cara, pero hay gasolina por lo menos en el país. Eso ha rebajado un poquito la tensión. Y luego también hay esperanza, porque parece que se va a producir una intervención de Naciones Unidas, una intervención únicamente, exclusivamente para ayudar a la policía haitiana a controlar las bandas que hay.
Entonces eso es, digamos, un poco la esperanza que hay. A nadie le gusta la intervención, pero Sí. incluso los haitianos son conscientes de que es una necesidad hoy en día, y eso garantiza que podamos hacer nuestro trabajo con un poquito más de tranquilidad y de más de eficiencia y eficacia, porque realmente hoy por hoy está, como os decía, bastante complicado de trabajar. Y bueno, hay una embajada allí, para el que no lo sepa, España tiene una embajada en Haití, en la capital, concretamente en Puerto Príncipe. ¿Cómo son vuestras relaciones con el gobierno español? ¿Colaboráis? ¿No tenéis contacto? ¿Cómo va? Absolutamente. Toda la cooperación española en todas partes del mundo tiene excelentes relaciones con las embajadas. En la mayoría de los países donde hay cooperación, hay una oficina de cooperación que está escrita en la embajada, que se llaman OTC, Oficina Técnica de Cooperación. En Santo Domingo hay una, en Puerto Príncipe hay una, en todos los países donde hay cooperación española suele haber esas oficinas. Y esas oficinas están en contacto permanente con todas las ONG, sea con Cáritas o con Médicos Sin Fronteras o con Cruz Roja o con Intermón o cualquiera de las organizaciones que trabajamos en terreno todo el tiempo. Las relaciones son excelentes. Además, Haití, en el caso concreto de Haití, que es un país muy pequeño, que hay muy pocos españoles, el contacto con el embajador es directo. O sea, yo tengo el WhatsApp directo del embajador y él mismo me llama, o sea, cuando hay una situación, oye, ¿podéis venir? ¿No podéis venir? Ahora mismo recomienda que no vayamos españoles en ningún momento. Ahora mismo en Haití puede haber en total 45 españoles, y la mitad son, o más de la mitad son religiosos. Entonces, las relaciones son muy buenas, y hay que decir una cosa: España es uno de los poquísimos países que mantiene una embajada en Haití. Uno pensaría que muchos no. Embajada en Haití tienen Reino Unido, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, y me olvido a lo mejor de 2 o 3, a lo mejor Brasil o México puede ser que tengan, bueno, por supuesto República Dominicana también tiene, pero uno creería que hay una embajada alemana, no la hay. Uno creería que hay una embajada de, qué sé yo, de Bélgica, de Italia, no la hay. O sea, realmente España es un factor y una potencia diplomática en ese sentido, y me consta que tanto este embajador como el anterior, como todos los anteriores, siempre han estado participando en todas las reuniones intentando ayudar a Haití en lo más que se puede. Y yo creo que es muy interesante. ¿Cómo veis el tratamiento que se le da al país, a Haití, en la prensa española? Es verdad que se trata poco, pero se hacen algunos reportajes. Yo, de hecho, hace no mucho tiempo leí uno que era del Confidencial, que era un titular también un poco polémico, porque era: Haití, el peor país del mundo, está peor de lo que pensabas y tú ya no te has enterado, o algo así. Era el titular más o menos, no me acuerdo exactamente. ¿Cómo veis cómo se cuenta Haití a España, a la población española? Pues hombre, es una pena, porque realmente se producen más noticias que solamente las negativas, ¿no? Estamos hablando de un país de 10, 11 millones de personas donde pasan muchísimas cosas a nivel cultural, muchísimas cosas a nivel, digamos, social, muchísimas cosas que salen bien. Los mismos proyectos de las Cáritas, el proyecto de las Cáritas que han conseguido hacer trabajo espectacular, no solo de la Cáritas, sino de otras instituciones de ayuda que han hecho, y eso que han hecho de trabajo excelente, y eso casi nunca sale. Entonces, es muy difícil romper eso, porque, claro, los medios de comunicación lo que andan buscando siempre es la noticia, ¿no? Pero trabajos como el tuyo pues ayudan mucho, porque no estás metido en la media habitual del que lee el periódico, que ese sí que se va a encontrar las noticias que salen y la mayoría son negativas. Pero este trabajo es muy importante porque ayuda a poner en contexto, ayuda a poner en perspectiva, ayuda a entender un poquito mejor la realidad. Entonces nosotros echamos en falta un poco eso, y las ONGs a veces pecamos un poco de eso también, que a nosotros necesitamos dinero para trabajar, y muchas veces pues cuando se hace una llamada también de emergencia siempre es cuando hay un problema grande, ¿no? Entonces eso también lamentablemente contribuimos a eso, porque realmente estamos trabajando con la gente que más lo necesita. Pero sí, se echa un poco en falta, y por eso te felicito, Carlos, por tu trabajo de poner en perspectiva el trabajo de Cáritas, y bueno, espero que quede una visión un poquito más profunda de la realidad en el país.
Para eso estamos. Por cierto, me comentabas mientras preparábamos la entrevista los días previos que ahora arrancabais con los festejos navideños. ¿Cómo se vive allí la Navidad en Haití? ¿Hay población cristiana? Porque esto en España es verdad que es lo que la gente se pregunta. Allí Haití, ¿la religión cómo se lleva? Mira, Haití es un país extremadísimamente religioso, o vamos a llamarlo espiritual. Se vive, es muy, muy espiritual en todos los sentidos, ¿no? La mayoría de la población es cristiana. Cuando digo cristiana, abarco desde católicos, que son la gran mayoría, o sea, la mayoría, no la gran mayoría. Hay muchísimas iglesias también protestantes, y luego el fenómeno evangélico que ha habido por América Latina también ha calado bastante. Y luego, además, sabes que en Haití hay una tradición de cultura, de religiosidad africana que viene de hace mucho, que se ha mezclado a lo largo de los siglos con la religiosidad católica, protestante, igual. No solo ha pasado en Haití, ha pasado en República Dominicana y en Cuba y en Jamaica y en otros sitios, ¿no? Ese sincretismo de religiones. Entonces, la gente lo vive mucho. Vive mucho, en general, la religión, vive mucho lo espiritual y todo eso. Sin embargo, es curioso, la Navidad no se celebra casi. No sé por qué, no te podría decir por qué, pero... y por supuesto vas y te encuentras algo, un decorado navideño, pero no es un festejo tan importante. Lo que sí se celebra mucho es el día de Nochevieja, por dos motivos, porque es el día, porque Nochevieja, luego además porque el día primero de enero, es el día de la independencia. Es el día en el que, sabes que Haití fue el primer país, digamos... No el primero, de América el primero fue Estados Unidos, ¿no? De independiente, pero el segundo, sí. Y sobre todo un país de esclavos, ¿no? Que se logró independizar, y eso fue un 1 de enero, en 1802. Entonces eso se celebra muchísimo en el país también. Entonces hay otras celebraciones que se celebran mucho más, como el carnaval en Haití entero, y la Navidad se celebra, pero no tanto. O sea, la tradicional cena de Nochebuena con la familia y todo eso, que en todos los países latinos, en América Latina y en el mismo Estados Unidos también se celebran igual que podemos celebrarlo en España y en Europa. En Haití no se celebra tanto. Y bueno, ya para ir culminando, tú estás en Santo Domingo, que es la parte de República Dominicana. ¿Cómo cambia la isla de Haití a República Dominicana? ¿Cómo cambia cruzando la frontera? Cambia mucho, porque a pesar de que República Dominicana tiene también muchos problemas de subdesarrollo, pero en los últimos 20-25 años ha evolucionado muchísimo y va progresando, va mejorando, se nota año tras año, se nota en todo, se nota en las infraestructuras, se nota en los vehículos que se ven en la calle, se nota en las carreteras, se nota en el flujo de turistas que vienen todos los años, y es la misma isla, o sea, las mismas playas son igual de bonitas en un lado de la isla que en otro. Sin embargo, nadie va a Haití en turismo y República Dominicana pues hay 4 millones de turistas que vienen todos los años y eso pues genera, pues como pasó en España, genera muchísima economía, ayuda mucho a subir. Entonces cada vez más se ve el cambio. O sea, pasas del lado haitiano al lado dominicano y te encuentras con un nivel de desarrollo pues 4 o 5 veces superior, aunque, vuelvo y digo, sigue habiendo muchas bolsas de pobreza. De hecho, nosotros ahora estamos en un trabajo en esta semana que concluimos, estamos en Navidad pero estamos trabajando. Hubo un huracán hace poco, el huracán Fiona, que pasó por aquí, también afectó a otros países, afectó a Puerto Rico, pero en República Dominicana en concreto, Caritas Española consiguió un dinero del gobierno, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, del gobierno español, y estamos distribuyendo ahora mismo ayuda a personas que quedaron damnificadas con el huracán. Y estamos ahora montando las cajas de ayuda y mañana sale un contenedor para una de las zonas que fueron más afectadas. O sea que también sigue habiendo, a pesar que te digo que hay mucha diferencia con Haití, pero sigue habiendo también mucha pobreza y mucha necesidad en este país. Precisamente uno de los mitos porque República Dominicana tiene la principal zona de playa y de turismo, por lo menos desde España, que es la zona de Punta Cana. Precisamente una de las cosas que nos dicen a los españoles, yo nunca he estado en Punta Cana, pero una de las cosas que se dicen a los españoles cuando van a Punta Cana es: ni se os ocurra salir de resort porque os atracan, os secuestran, os hacen cualquier calamidad. ¿Esto es así? No es cierto. Vamos a ver, siempre, primero te tengo que... A ver, no es que sea el país de las maravillas. Sí. Hay que cuidarse como en todas partes. Sí. Yo tengo un sobrino que le acaban de robar una moto en Madrid, o sea que eso no tiene nada que ver. Puede pasar en cualquier lugar. Ahora bien, hay que cuidarse, ¿verdad? Pero no te olvides que la mayoría de esos resorts donde tú te vas a quedar son de todo incluido. ¿Qué significa? Que les interesa que te
en el hotel para seguir consumiendo lo que sea, porque el todo incluido te incluye la comida, la bebida y la habitación, pero luego hay una serie de cosas que los regalitos, un bañador que te hace falta, el bronceador que se te olvidó, todo eso en el hotel también está, pero ellos no quieren que tú salgas afuera. Y luego también hay restaurantes dentro del hotel que son de pago, que tú puedes, en lugar de estar comiendo lo que te dan, porque eso viene en el paquete, digamos, vas un día o 2 días a un restaurante que es del hotel y eso sí te lo cobran aparte. Entonces, a los hoteles no les interesa que tú salgas afuera a irte a un restaurante, a comprar un souvenir, a comprarte el bronceador que se te olvidó, porque quieren tenerte. Entonces, parte de esa cultura es, ay, no salga usted, porque, ¿qué va? Hay un montón de lugares donde puedes ir con mucho cuidado y con un taxi que sea de confianza o que te lo recomiende el mismo hotel. Puedes ir a restaurantes, que hay maravillosos restaurantes pues, cerca de los hoteles, hay centros de atracciones, hay lugares que están Punta Cana en específico y otros destinos como Puerto Plata, como la zona de Valladolid. Y luego, si quieres conocer un poquito más la experiencia, digamos, de una experiencia local, no tanto de un resort donde vas a estar encerrado ahí de vuelta y vuelta, ¿no? Pues hay otros destinos, como las Terrenas, por ejemplo, donde puedes ir, son hotelitos más pequeños, son más baratos y ahí sí convives y sales a comer y a desarrollar, a relacionarte con todo el mundo. Eso es una experiencia que también es muy, muy interesante. Y lo bueno que Dominicana tiene eso, tiene las dos cosas. Y luego está la ciudad de Santo Domingo, la zona colonial, por ejemplo, que es muy bonita. Y además la están arreglando hace unos años y ya está muy bonita. Es una ciudad que tiene más de 500 años de historia. Y entonces es realmente algo muy español, y muy, muy bonito de visitar, y ahí sí que hay de todo, ahí hay restaurantes, ahí hay bares, ahí hay museos, es muy, muy interesante conocer. Yo te lo recomiendo a ti, Carlos, si dices que no has venido, pues ven. Ojalá. Un día a Punta Cana a la playa y luego vienes para acá otra vez. Y ojalá. A todos los que nos están puestos. Pues la verdad es que yo tengo muchas ganas de conocer tanto la zona de República Dominicana como también por curiosidad periodística la zona de Haití, aunque es tan complicada, sobre todo para la población extranjera. No te preocupes, en poco tiempo volveremos, entiendo, a volver a poder trabajar y estamos a la orden, como dicen aquí. Cuando quieras, nada más me avisas y coordinamos algo. Perfecto, pues Juan Manuel Díaz, de verdad, muchas gracias. Mucha suerte con vuestra labor de Cáritas allí en República Dominicana y en Haití, que es muy importante para toda la población. Mucha suerte desde España. Un fuerte abrazo. Un abrazo, feliz Navidad y feliz año para todos. Bye. Y bueno, hasta aquí, ya se acabó. Hasta aquí Haití, hasta aquí este 2022 de intenso trabajo en YouTube y en otras betas periodísticas que, como siempre, podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Gracias a todos por seguirnos. Evidentemente a las 12 de la noche espero que lo paséis con las personas que más queréis, con las personas que os hacen disfrutar el resto del año y con vuestros seres queridos, y espero que tengáis la oportunidad de seguir disfrutando de ellos en el año que va a entrar. A todos muchas gracias por seguirme, a todos los que os ha gustado alguno de los vídeos que he hecho este año, en 2023, pues evidentemente seguimos, va a ser un año interesantísimo vamos a ver cómo sigue la guerra en Ucrania y las otras guerras que desgraciadamente están olvidadas. Vamos a ver cómo sigue la inflación que tanto nos trastoca el bolsillo en el día a día. Y vamos a ver qué pasa con tus políticos, esos que tan mal te caen, que en 2023 se someten a un doble examen, el de las municipales y autonómicas en mayo y el de las generales, que será en principio, parece que en otoño, si no se adelanta todo. Así que, bueno, la crisis institucional, todo lo que vamos a tener que contar en el próximo año, lo iremos viviendo juntos, a estas alturas de la vida, muchas dudas, pero cuando vayamos encontrando certezas, las encontraremos juntos. Y ya sabes que puedes hacer algo, que es suscribirte, activar las notificaciones, que es además gratuito, y seguirme en el resto de redes sociales. Adeu, chao, buen año, gente. Feliz 2023.